Entonces empecemos a organizar. La pelea de nosotros no era contra la licencia de construcción específica de ese espacio, sino contra la licencia urbanística que cogió 90 hectáreas que le correspondían a todos estos territorios y se las entregó a Bogotá, a los constructores, para que las construyeran. ¿Con qué agravantes? Primero, no hay estudio de suelo. ¿Sí? Como nos lo explicaban bien los compañeros, si aquí metemos un pilote de 6 metros por un lado, por otros 6 por el otro, esa vaina se va a hundir porque se va a hundir. Y si no se hunde, destruyen toda la hidráulica del territorio para construir un puente. Entonces, cuando supimos que estaba nuevamente lanzando una licencia de construcción, nos fuimos contra la licencia de construcción, pero desconocíamos toda una cantidad de antecedentes de esa licencia de construcción que tenía que ver era con la licencia urbanística. Entonces, la licencia urbanística le permitió construir o desarrollar 8 proyectos, de los cuales este es el último. De acuerdo con la ley, yo no puedo hacer la etapa 8 de un proyecto si no he hecho las anteriores. Entonces, falta la etapa 5, que es una etapa que queda a menos de 100 metros del río Bogotá o Bacatá, que yo llamo, y que van a ser ni siquiera 5 torres, van a ser 17 torres de 12 pisos a menos de 100 metros del río Bacatá, pues van a quedar ¿dónde? En el área de inundación del río Bacatá. Entonces empezamos a hacer una labor para invitar a las personas que vinieran a comprar, para desestimularlas, diciéndoles que esto era un humedal, que esto era un sitio sagrado para nosotros. Este sitio a nosotros nos representa ser los primeros en biodiversidad en todo el planeta. Este humedal es uno de los pocos humedales de planicie a 2.600 metros de altura que tiene un reconocimiento internacional. Está inscrito en Ramsar como uno de los humedales más importantes del planeta, ni siquiera es de este territorio. Y frente a esa situación entonces empezamos a buscar como una propuesta política que nos ayudara a frenar esa construcción, ya que lo había permitido era la corrupción política, entonces utilicemos a los mismos corruptos políticos para que lo frenemos. Es decir, utilicemos a Maquiavelo. Maquiavelo dice, el poder se vence con el poder. Como el poder aquí lo tienen los políticos, pues entonces unámonos con los políticos sin entregar nuestros principios y sin votar por ellos, llamémoslos a que se unan con nosotros. ¿Por qué? Porque el primer día que nos tomamos el territorio, llegó un agente de la policía, un mayor, y nos dijo, mire, ustedes no tienen el poder que tiene esa gente. Ustedes pueden ser muchos, pero no tienen la plata que tiene ese señor. Entonces, frente a esa perspectiva, pues uno mira a sus compañeros y las caras pasaron de alegres a tristes. Y dice, ¿qué vamos a hacer, viejo? Unámonos con los políticos. Invitemos a los políticos, que son los que tienen que hacer el control político, y sin involucrar si nosotros creemos o no creemos en los políticos, hagamos un trabajo conjunto. Porque ya habíamos agotado todas las instancias legales, o sea, los derechos de petición, los locales, los distritales, los nacionales, y nunca nos habían contestado. Como teníamos unos amigos allá donde otorgan las licencias, nos dijeron que ya le iban a dar la licencia para construir, porque la primera licencia que peleamos fue la de vender. Y viene el cuento. ¿Cómo es que yo voy a construir un edificio, una unidad residencial? Primero una licencia para construir, luego una licencia para vender. No, aquí fue al contrario. Una licencia para vender, una vez vendido todo, le entregaron una licencia para construir. Licencia para construir en tiempo récord. En 23 días se entregó una licencia que en términos generales demora entre 1 año y medio y 2 años. Eso nos llevó a pensar de que había algo dentro de todo este proceso que no estábamos mirando bien. Entonces nos devolvimos con don Alberto 70 años en este territorio
y empezamos a caminar año a año cómo se fue desgranando el territorio, cómo se fueron construyendo los barrios, cómo fue el humedal perdiendo capacidad, cómo de las 50.000 hectáreas se fueron angostando. Y ahí fue donde encontramos 25 pruebas legales que nos permiten demostrar de que ese edificio está desde la licencia urbanística hasta la licencia de construcción de esa última etapa, tiene más de 25 actos de corrupción que van contra las mismas leyes que ellos mismos hicieron. La principal es, en esas 90 hectáreas que están todas configuradas como el área de inundación del río Bacatá y el humedal, que es un ecosistema, ninguna tiene ni estudio de suelos ni estudio de impacto ambiental. Entonces, ¿cómo nos podía decir la Secretaría de Ambiente que no había ningún daño ambiental si no hay ni siquiera un estudio de impacto ambiental? No tiene pies ni cabeza. Entonces, pasamos de la pelea política a la pelea legal. Entonces, ahí sí está. Conseguimos todos los documentos, nos tocó volvernos ratones de biblioteca, a mí me tocó meterme con don Alberto en una, disfrazado, en una notaría de Zipaquirá, porque este señor tiene todos sus bienes en Zipaquirá y es el dueño de Zipaquirá. Entonces, pues no me iban a entregar la escritura así como así. Hasta que encontramos una escritura donde podíamos comprobar de que la mitad de ese terreno ya se lo habíamos comprado por 4.655 millones de pesos. Entonces, ¿cómo va a construir? Si yo tengo un espacio que es privado y el Estado se lo compra, o sea, nosotros, pasa a ser un bien público. Yo no puedo como bien público devolvérselo a un privado, porque la única autoridad que tiene el derecho a hacer eso por ley es el Consejo, y nunca lo hizo. Entonces empezamos a encontrar actos de corrupción y empezamos a encontrar también las amenazas. Empezamos a sentirnos amenazados, y de hecho a mí no me llegaron amenazas porque es que a mí no me las mandan, se las mandan a mi hijo. Porque es que si a mí me dicen lo vamos a matar, yo le digo apunte bien, porque para mí la muerte no es un problema. La muerte es la solución de la vida, lo que pasa es que no la quiero así. Entonces, amenazaban eran las personas que estaban alrededor de nosotros. Pero con los muchachos, con las comunidades, habíamos logrado que ellos conocieran todo esto mismo que yo les estoy contando. Y hay un documento de más de 372 hojas donde hacemos todo un análisis completo de 70 años hacia atrás hasta llegar a este momento. Entonces, ya la pelea era legal, ya llegó la fiscalía. Obviamente, como yo conozco muchísimo todo este territorio, y lo conozco no solamente porque nací en él, sino porque gracias a ustedes, gracias a enseñarlos, gracias a compartirlos, pues los he ido conociendo todavía más. Cuando uno es un chiquillo, pues pasar de allá para acá, para nosotros es difícil, pero para mí no es difícil, porque conozco muchas vías para poder cruzar de este territorio al de allá, que fue donde yo nací. Entonces empezamos a darle herramientas a la comunidad para que nos uniéramos, y así conseguimos 5.680 firmas. Cuando fuimos a presentar el derecho de petición, no, la acción popular, lamentablemente los jueces entraron en choque y quedamos estabilizados, y nos tocó quedarnos todo el diciembre allí. Un diciembre totalmente diferente y sui generis, porque yo nunca había pasado un diciembre en un campamento. Los mayores problemas del campamento, de pronto como campamento, lo que les explicaba antes de lo que es la unidad y lo que es la comunidad. Sabemos ser unidades, pero no sabemos trabajar como comunidades, entonces perdemos el año, porque en un ejercicio de esos no vale la calidad sino la cantidad. Le contamos la historia a todas las personas, sentimos mucha emoción, por eso yo digo, yo siento gratitud enorme por todas las personas, por el que vino, por el que no vino, por el que no conoce el humedal, por el que firmó y pasa, señora, gracias por su firma. Yo le firmo porque amo el humedal, pero ni siquiera entraba a él.
cómo ama algo uno que no conoce. Entonces, van surgiendo todas estas situaciones y nos damos cuenta de que tenemos es que llegar a las comunidades. Entonces empezamos a desarrollar trabajos con comunidad. Entre los muchachos hay mucho, ellos se consideran anarquistas y ateos, gracias a Dios. Sin embargo, como estuvimos en un diciembre, pues al pueblo que fueres, haz lo que vieres. Hagamos una novena, pero del humedal. Dijo, pero ¿cómo se te ocurre que nosotros somos ateos, que la religión católica? Yo le estoy diciendo que le cambiemos la religión a las personas. Estamos diciendo que a partir de su cultura desarrollemos un acercamiento a nosotros y generemos una cultura diferente, porque es que nosotros no vinimos a cambiar el mundo, vinimos a construirlo. Y yo no le puedo decir al otro qué es lo que tiene que hacer él, porque el dedo me va a decir es qué es lo que tengo que hacer yo y compartirlo con el otro. Yo no vine a darle órdenes a los demás, sino a entender y comprender a los demás y trabajar en conjunto. Entonces llegó la fiscalía, nos dimos cuenta que los 25 puntos que teníamos eran plenos y que aseguramos que íbamos a triunfar, y empezamos estratégicamente a soltarlos de a pedacitos. Resulta que nosotros no sabíamos que los cuñados de Petro estaban involucrados ahí, y eso salió a raíz de la investigación. Porque el dueño del terreno, que es el señor Gutiérrez, hijo de los Gutiérrez, es cuñado de Petro. El dueño de la constructora Praga es el hermano de la esposa de Petro, todavía más cuñado. Y la otra persona que también permitió que se diera esa licencia fue la empresa de acueducto y alcantarillado. Cuando fuimos a revisar quién era el que había autorizado la construcción de ese jarillón, que construyeron, que era de 1000 metros, sin embargo lo construyeron de 870, entonces la pregunta es, ¿y los 130 metros que le faltan al jarillón para dónde van? ¿Para el lado del río o cruzan la construcción? Evidentemente eran los de la construcción. Entonces, ahí también hay un peculado, porque nos cobran un jarillón de 1000 millones y lo construyen, de 1000 metros y lo construyen de 870. Nos lo cobran de 3,50 de alto y lo construyen de 3. Y nos cobran unos materiales finísimos para que el agua no pase hacia allá, cuando hay evidencias de que ese jarillón y el anterior jarillón ya fallaron. Entonces viene lo que son la interpretación de las leyes. Entonces nos dicen, del espejo de agua, o sea, de ese borde hay 10 metros mínimo, 15 máximo, que es la ronda hidráulica. Es decir, en el evento de que aquí tengamos una lluvia normal, el agua subirá hasta allá. De ahí esa línea hacia allá hay que darle 30 a 45 metros, que es lo que se llama la zona de manejo y preservación ambiental. Y a partir de ahí pueden construir todo lo que quieran. Eso no se cumplió, porque esa construcción está metida dentro de la ronda hidráulica del humedal, dentro de la zampa del humedal, y ahorita frente a esa problemática, entonces la Secretaría de Ambiente determinó de que como no cumplimos ni con el uno ni con el otro, le vamos a agregar 60 metros más de zona de armonización. Entonces pregunta, no respetaron la ronda hidráulica, no respetaron la zampa, ¿ustedes creen que van a respetar la zona de armonización? Tampoco. Entonces vinieron las medidas, y ahí es donde llegan los abogados y llegan las leyes, y es la parte linda. Es decir, la primer facultad que hubo en Colombia fue Derecho. ¿Sí? Yo no puedo afirmar que la profesión del abogado sea una profesión denigrante o que los abogados todos sean ratos. Pero lo que sí puedo afirmar es que si esa fue la primera universidad que hubo, digamos 500 años creando los abogados que generan las trampas más grandes con sus propias leyes. Porque cuando ellos necesitan cambiar la interpretación, corren la coma. Yo no soy literato, soy matemático, pero no estúpido. Deduzco y también infiero. Entonces, hay una cantidad de leyes que se contradicen entre ellos. Entonces, lo primero que quisimos hacer es que se anularan todas las leyes y que se deje
solamente una ley, pero que cobije todo. Cuando llegó la fiscalía, nos tocó poner una demanda penal. ¿Por qué una demanda penal? Porque el acueducto, al lado de la construcción hay un canal, se llama el canal Afidro. Y resulta que cuando fuimos a hacer el primer choque violento contra esa construcción, fuimos a los mapas del distrito y el canal no figuraba. O sea, construyen con plata nuestra, pero no lo incluyen dentro del mapa. Y como no está dentro del mapa, entonces le aprueban al señor que construya al lado de un canal. Y viene lo peor. El acueducto es el encargado de proteger nuestras fuentes hídricas. ¿Con qué derecho el acueducto autoriza para que se construya un canal de aguas residuales en la ronda hidráulica del humedal? Se fue su peso. Entonces, los abogados de acá definitivamente no trabajan para los territorios, sino trabajan para el que mejor le pague. Entonces ahí fue cuando descubrimos que el mismo personaje que había hecho lo del jarillón, que el mismo personaje que había hecho que se bajara el nivel de riesgo para permitir la licencia, era el que había permitido la construcción de ese canal. Entonces pasamos de la parte legal a la parte política. Y como aquí odian a Petro muchísimas personas o muchísimos grupos de personas, entonces empezaron a utilizar lo del humedal para bombardear a Petro. Ahí tuvimos, yo tengo más de 287 entrevistas explicando una y otra vez que el problema nuestro no era con Petro, el problema nuestro era con la constructora y con ese espacio en especial, que no nos importaba quién fuera el burgomaestre, que no nos importaba quién fue el que generó la ley, sino que se cumpliera lo que la ley está escrito, pues que el Tribunal de Cundinamarca y la Fiscalía fallaron. Pero eso no se ha dado, eso no se dio y no se ha dado. Lo que sí se dio fue que hubo muchísima plata para que Marisol Perilla y el mayor Cuellar, este que vino a retirarnos, nos sacaran a punta de bolillo, gases, elevadores, y destruyeran todo un proceso de 7 meses y 12 días donde nunca habíamos insultado a nadie, donde nunca nos habíamos enfrentado con la policía, donde en 7 meses y 12 días nunca atracaron a una persona ahí, donde ese sitio, que era un sitio de microtráfico, nos tocó enfrentarnos con esas bandas para que respetaran nuestro proceso sin que se vieran afectadas nuestras vidas. Y donde lo más importante era que toda la comunidad supiera que el proceso que estábamos haciendo no era un proceso de los que estábamos en el campamento. Los que estuvimos en el campamento simplemente lo que pedimos fue que esa obra ya estuviera terminada. Y ahorita resulta que ni el Tribunal de Cundinamarca ni la Fiscalía fallan hasta que no tengamos un alcalde. Conclusión, pasamos de un problema legal a otra vez al problema político. Entonces ahorita, si gana Clara, se construye. Si gana cualquiera de los otros, se tumba. El humedal, ¿qué culpa tiene la política del país? Que eso no pertenece al humedal. Si yo saco tierra de aquí y saco tierra donde están construyendo y comparo las dos, son exactamente iguales. Si el campamento que estaba antes de la construcción no podíamos hacer un huequito porque se nos inundaba, pues en la construcción va a ser igual. Entonces, hoy por hoy, desde el punto de vista legal, nosotros tenemos cómo ganar para que esa obra sea demolida, restituido el territorio al humedal y que les cobren la plata para recuperar todo el daño que hicieron sobre esa ronda hidráulica. Pero ahorita el problema ya no es legal, sino político. Entonces, frente a esa circunstancia, yo personalmente, creo que hace 8 días cerré el ciclo del campamento con la fiesta que hicimos, porque veo que la lucha no la vamos a ganar y en este momento lo único que interesan son los intereses políticos. Entonces, pues, para mí es muy triste ver cómo cuando yo nací aquí éramos
200 casas y 4.000 personas. Tengo 61 años, somos 1.768 barrios, 1.500.000 personas mal contadas y no tenemos la capacidad de defender nuestros territorios. Y no tenemos la capacidad de defender esas aves porque es que ellas no pueden ir a pelear allá. Pero por ejemplo, ayer que vine a grabar 10 minutos de solo humedad, nunca pude. Porque cada 2 minutos pasa un avión. ¿Sí? Cualquier ambulancia que suene en esa ciudad se oye aquí. Y el tractor de allá es impresionante. Entonces me pregunto si lo que hicimos lo hicimos bien, porque yo me siento, ayer me sentía tan mal, que decía, yo para qué defiendo una vaina que está más afectada que un diablo. Aviones por encima, tractores a los lados, ambulancias por todos lados, más la avenida Lo, más todos los problemas que tú conoces y que muchos de acá conocen que hay de aquí para arriba con respecto a esta humedad. Porque es que no hay que cuidar el humedal, hay que cuidar es el ecosistema. Él sin río no puede vivir, la quebrada salitrosa toca recuperarla. Y toca conectarla con el cerro, por supuesto, porque es que el humedal viene a ser la parte plana del ecosistema que se inicia en el Cerro La Conejera. Entonces, ¿cuál es la invitación de parte de nosotros como colectivo o como campamento? A que continuemos con esta labor como la hemos venido haciendo, a que nos articulemos, a que aprendamos a respetarnos como unidades. No es que hay que ser tolerante, tolerante no. Vaya y busquen el diccionario que dice tolerante, aguantarse. Nadie tiene que aguantarse a nadie. Esos no pueden ser los principios de los jóvenes, hay que ser tolerante con la otra. No, hay que entender y aceptar a la otra. Y si aquí estamos hablando de un tema y tenemos 50 opiniones, no es que estemos todos contra todos, sino que con respecto al mismo hecho tenemos 50 puntos de vista. La parte hermosa será, entre todos los puntos de vista, construir uno que nos deje satisfecho a todos. En este momento el proceso va ahí. Ya tiene un fallo el tribunal y ya tiene un fallo la fiscalía. ¿Cuál es el kit del asunto? Que la fiscalía ya determinó y dijo que hay un daño ambiental irreversible. Entonces ahorita el tribunal no puede salir con lo contrario. Porque el tribunal nunca vino acá, pero la fiscalía sí estuvo acá. 2 meses y medio investigando y tomando todos los datos que se necesitaran y nos tocó chupar agua y nos tocó ponernos los trajes esos de agua y oler bollos y todo lo que tenía que hacer, porque por el humedal yo daría hasta mi propia vida. Porque yo nací acá y lo que yo tengo dentro de mí lo construyó él en mi ser con todos los seres humanos que nos acompañan. Entonces, eso es en el punto donde va. Entonces,